la charla magistral acerca de la carrera de Geología que nos va a ofrecer el doctor Reinaldo Scherrier. Buenos días todavía. Primero que nada, deseo agradecer la invitación para participar en este instante, en este momento tan importante para la universidad y particularmente para el Departamento de Geología de esta universidad. Se cumplen 12 años, hay un nuevo edificio y estamos precisamente en el Día del Geólogo. Quisiera dirigirme primero a saludar a las autoridades regionales, a las autoridades de la universidad, director del departamento y a los colegas, a los amigos y pienso sobre todo en los estudiantes. Creo que ellos son la parte tremendamente importante dentro de este conjunto de personas y dentro de esta iniciativa que es formar, crear, continuar desarrollando esta carrera. Muy bien, aquí tenemos una vista de la región de Atacama y el título de la carrera de la charla es La carrera de Geología y la formación de geólogos en Chile. Después de todas las charlas que escuchamos recién esta mañana, parece difícil emularlas. Hay algunas charlas que fueron bastante emotivas, como la de la señora Seremi. Efectivamente, ella representa muy bien lo que sentimos algunos geólogos cuando nos encontramos en terreno, ese gusto por estar en el campo, incluso en malas condiciones climáticas, pero el deseo de estar ahí y de conocer más y de aprender más sobre la geología del país es siempre lo que nos motiva. Mi charla no es mayormente académica, es sobre todo un planteamiento de varios aspectos geológicos y que yo diría que es complementaria con las charlas que hemos escuchado hoy día. Yo diría que es muy complementaria y de eso me alegro mucho porque queda en un contexto adecuado. Voy a hablar de la geología como ciencia y como profesión y dentro de este tema voy a hablar un poco del contexto geológico de Chile y del impacto social de la geología. Probablemente muchos de los que están acá conocen lo que voy a decir, pero creo que siempre es bueno recordarlo y hay seguramente autoridades que no son geólogos y posiblemente esto les demuestre la importancia de nuestra carrera. Voy a hablar también de la geología, tradición geológica y geopatrimonio de la región de Atacama. Creo que es un punto también muy importante. Posteriormente, basado en lo anterior, voy a hablar de la carrera de la geología en Chile, algo ya se dijo. Voy a hablar de lo que la Sociedad Geológica ha hecho junto con el Colegio de Geólogos para visualizar cómo avanza, cómo se produce el desarrollo de las carreras de geología en el país y algunas estrategias que permiten mantener la excelencia académica. La geología es una ciencia que estudia el pasado y el presente de la Tierra. Y en eso tiene implicancias enormes, tiene implicancias científicas para conocer cómo fue la evolución de nuestra Tierra, cómo fue la evolución de nuestro continente, cómo fue la evolución de nuestro país. Pero también para sabernos proteger de las inclemencias, diría yo, a veces de la naturaleza geológica de la Tierra. La geología es una disciplina tremendamente amplia. Y aquí se mencionaron distintas disciplinas, la minería, la tectónica, la hidrogeología, pero también hay aspectos que tienen que ver con el ser humano,
con la vida en la Tierra. Entonces, la geología estudia todos los aspectos, los físicos, los químicos, los biológicos y los geográficos de la historia de la Tierra. Yo diría que con esto los geólogos hacemos algunos geofísica, otros aspectos químicos, otros biológicos y otros geográficos, y a veces cubrimos, a veces una misma persona cubre todos esos campos que son los campos de las ciencias naturales, y eso lo hacemos muchas veces a lo largo de toda la historia de la Tierra y en todas las regiones de la Tierra. O sea que ahí hay un campo maravilloso para que los jóvenes interesados en la naturaleza, con inclinación en física, en biología, en química o en geografía, puedan desenvolverse. Diría yo, por lo anterior, que es probablemente la ciencia natural más amplia y más variada que conocemos. Buscamos como geólogos explicar los fenómenos ocurridos en el pasado, en la historia de la Tierra, a lo largo de la historia de la Tierra, y también los que ocurren en la actualidad. Tanto los fenómenos que ocurren en el interior de la Tierra como los que ocurren en la superficie de la Tierra. Y aquí entonces vamos a meternos, penetrar, ¿no es cierto?, en los procesos que dan origen a los recursos económicos, los recursos energéticos y aquellos tremendamente destructivos como los que suelen afectar a nuestro territorio. Esto es una vista esquemática de lo que ocurre en la superficie, y aquí me permití traer este mapa que creo que no todo el mundo conoce. Es nuestra Tierra, pero ya no con el océano y la atmósfera, la tenemos con nuestros continentes y los fondos oceánicos. Vemos que el contorno de la Tierra es muchísimo más complejo de lo que pareciera. Y tenemos aquí, por ejemplo, en cada uno de los océanos, cadenas de montañas, como esta que pasa por aquí, que son zonas particularmente activas, donde magma, material caliente del interior de la Tierra, asciende hacia la superficie, se inyecta en el eje de estas dorsales y genera nueva corteza. De esa manera hay corteza que crece y avanza en un sentido, y hay corteza que crece y avanza en este otro sentido. Y nosotros que nos encontramos aquí, en el margen occidental activo de Sudamérica, recibimos, podríamos decir, el impacto de este bloque, que es la placa de Nazca, que choca contra el continente. Y eso genera toda la actividad, todas las situaciones geológicas que hoy día conocemos y que hemos tenido en el pasado. La situación en el pasado no fue igual a esta, pero siempre Chile fue un margen activo, continental activo, y los procesos que han ocurrido son esencialmente lo mismo desde hace probablemente 300, 400 millones de años atrás. Aquí estamos entonces en este margen continental. Aquí tenemos a la fosa de Atacama, la fosa de Chile-Perú, según algunos autores, y aquí hay un esquema de qué es lo que ocurre en esta zona. Esta placa, que es más densa que la corteza continental, se hunde bajo el continente, se mueve en ese sentido, y Sudamérica también se acerca hacia esa placa. Por lo tanto, hay una colisión, hay un choque, hay un impacto, hay una acumulación de fuerzas tremendas que hace que aquí se genere alzamiento, con lo cual tenemos cadenas de montañas, y con esta tremenda compresión tenemos deformación de las rocas. Ahora, no voy a contar todo lo que esto implica porque es un modelo muy complejo. Voy a señalar solamente que el paso de esta placa, este pedazo de corteza oceánica bajo el margen continental, permite que se produzca aquí, por deshidratación de esta placa, fusión de los magmas del manto que ascienden de alguna manera hasta la superficie, que cuando llegan arriba dan origen al volcanismo, pero en su camino pueden dar origen a una serie de tipos de yacimientos que son la gran riqueza que tenemos en el país. Esto, naturalmente, compensa los fenómenos lamentables que tenemos en la zona, que son los terremotos, los tsunamis que se pueden producir cuando se produce la ruptura en esta zona y el margen continental de este borde se levanta, empuja el agua y hay una ola que se va
hacia el continente y la otra que se va a lo largo del Pacífico. Entonces, este es el contexto en que nos encontramos y este es el contexto que justifica, que explica todo lo que ocurre en nuestro margen. Incluso determina la organización que debiésemos tener los humanos sobre esta región, en esta región. Entonces, la geología aporta información sobre los aspectos que tienen relación con el bienestar y la seguridad del hombre sobre la Tierra e eventualmente también sobre los planetas. Otro campo que los geólogos tienen a disposición, ya que se está hablando mucho de colonizar algunos de los planetas del sistema solar. Y en ello reside la importancia que tiene en la sociedad. Finalmente, la Tierra es la casa en que vivimos, y para cuidarla y cuidarnos nosotros mismos tenemos que conocerla bien, y ese es el trabajo de la geología. Ahora, además de estas cosas, la geología aporta innumerables servicios a la humanidad como detección, evaluación y explotación de recursos mineros, los metálicos y los no metálicos. Esta es una zona riquísima en ambos tipos de recursos. Recursos energéticos, geotérmicos asociados a la actividad volcánica, petróleo, carbón, minerales radioactivos, recursos hídricos, o sea, hidrogeología, y recursos patrimoniales. Esta es una línea también que estaba produciendo bastante interés, es una salida a la demanda de puestos de trabajo que tienen los geólogos y es algo que se está desarrollando muchísimo. Yo creo que aquí, en esta región, hay un potencial altísimo en ese sentido. El geólogo también participa en el diseño, la instalación y la construcción de obras de ingeniería. Estoy pensando en carreteras, puentes, túneles, represas, etcétera, donde aplica sus conocimientos sobre la resistencia de los materiales, de las rocas donde se construyen estas obras, el grado de fracturamiento, la deformación que estas rocas ya tienen y con ello, naturalmente, sobre la estabilidad y resistencia de los macizos rocosos. También algo muy poco aplicado, muy poco utilizado de parte de los geólogos es el manejo de las áreas costeras, en el trabajo, en la erosión costera, transporte de sedimentos y la sedimentación. Todo esto tiene que ver en la mantención de puertos y el manejo de áreas costeras. Hay erosión en la costa, hay que mantener las playas, hay que contener las dunas. Además, aplica sus conocimientos en la confección de mapas geológicos. Aquí tenemos el mapa geológico de Chile, preparado por el Servicio Geológico, mapas geofísicos, que son básicos para el desarrollo del país, para planificar dónde se van a instalar las ciudades, dónde se pueden encontrar recursos, etc. Y mapas de planificación territorial, como recién dije. Aquí tenemos, en el tema de la planificación territorial, que aportamos en los estudios de riesgos y de peligros naturales. El volcanismo, ya lo mencioné, la sismicidad también. Aquí tenemos un precioso trabajo de Miguel Cáceres sobre la sismicidad de Atacama. Es una región que no está exenta a este tipo de fenómenos y es necesario estar preparados, conocer esas cosas, y no es solo tratar de protegerse de los temblores o protegerse, por ejemplo, de otros eventos, sino también, por ejemplo, los aluviones, sino también de ser capaces de recuperarse de esos eventos que son a veces imposibles de manejar. Ahora, también en los aspectos de contaminación ambiental y la evaluación del patrimonio geológico y el potencial turístico. Aquí muestro cuál es la tremenda importancia que puede tener la geología. Yo creo que en este país todavía no se ha logrado entender bien las proyecciones que tienen las capacidades de los geólogos. Muchas veces uno está en una reunión social y le preguntan, ¿a qué te dedicas? Soy geólogo. Ah, qué entretenido. ¿Y encontraste muchas momias en la zona de tu trabajo? O si no, una vez me dijeron que era un ecólogo, no era geólogo, ecólogo. La gente no maneja estos conocimientos y creo que un poco por eso me atreví a contar lo que les estoy contando en este momento. Ahora, en la región de Atacama, esto puede tener tremendas importancias. Aquí tenemos este libro que fue lanzado el miércoles 19 de junio de 2019.
unos días antes de la proyectada inauguración de este edificio, pero que fue anulada porque había un problema estudiantil y que se está haciendo hoy día. Yo quería traerlo como primicia, seguramente ya no lo es, pero aquí hay un trabajo muy interesante realizado por geólogos que analizan cómo se puede prever, eventualmente evitar algunos de estos fenómenos como los aluviones y dónde existen a lo largo de las zonas habitadas las regiones de mayor peligro cuando estos se producen. Esto es un trabajo además que es integrado, no es solo geólogos, aquí hay sociólogos, hay psicólogos e incluso una profesora de la región de Atacama que participó en la ayuda a los afectados y que muchos de ellos fueron a parar a los colegios y ella es capaz, ha sido capaz en este libro de mostrar cómo debe abordarse el problema cuando hay una catástrofe de esta naturaleza. Es un libro muy interesante, es integrado y muestra justamente una tendencia que ahora hay en el mundo entero, tratar de integrarse las distintas disciplinas para tratar de producir algo mejor. En este evento próximo, la COP25, hay justamente un intento de que todos se acerquen, los meteorólogos, en fin, todas las disciplinas que tienen que ver con el tema, porque cuando uno es un experto, uno sabe mucho de su tema, ya aprendió las cosas generales cuando estudiaba, ahora sabe muchísimo de esto y de esa manera se va alejando cada vez más de los demás. Y finalmente eso no aporta a la construcción, sino que aísla a las personas y para poder realmente construir algo, aportar algo, crear algo, necesitamos en este momento que nos unamos, que nos comprendamos entre los geólogos, los ingenieros, los sociólogos, las autoridades de las distintas regiones, que son las que finalmente toman las decisiones. No voy a extenderme mucho en el patrimonio y la tradición geológica de la región de Atacama, me parece obvio, ustedes lo conocen mejor que yo. Perdón, aquí tenemos esta página virtual que, como ya se mencionó, es extraordinaria. Se muestra toda la riqueza que existe en esta región. Aquí tenemos las minas de Chañarcillo, que fueron tan famosas, una carreta que obviamente muestra el transporte que se realizaba en condiciones sumamente primitivas, y la fundación de Paipote. Chañarcillo fue descubierto en 1832 y eso hizo que Chile se transformara para el resto del mundo en un país por esencia esencialmente minero. También tenemos Potrerillo y El Salvador. También la Universidad de Atacama ha sabido mantener esta larga tradición minera con la mantención del Museo Mineralógico, la habilitación por años de varias carreras asociadas a la minería, a la carrera de geología que hoy día cumple 12 años y para la que se está inaugurando un nuevo edificio. Para eso, felicitaciones, es un gran logro. Esta es una muestra fehaciente de cómo la universidad entiende la importancia de la geología en el desarrollo de la región y del país. Además, un detalle, pero el Museo Mineralógico alberga la primera locomotora que circuló probablemente en el país y que justamente correspondió a una línea de férrea construida precisamente para poder evacuar los minerales que se producían en el interior de la región. Ahora, hay otro aspecto que quiero destacar de la región de Atacama, que es la riqueza patrimonial. En esta región ya se han detectado lo que se denominan geositios. Hay varios geositios en esta región. De hecho, la Sociedad Geológica tiene un catastro de geositios y promueve el aporte, la proposición de nuevos geositios para crear un patrimonio geológico de nuestro país. Ahora, lo que es interesante es que el 10% de los geositios que se han registrado en la Sociedad Geológica, que se han aprobado en la Sociedad Geológica, pertenecen a la región de Atacama. Y eso muestra hasta dónde puede llegar la riqueza de este patrimonio.
Aquí tenemos, por ejemplo, el granito orbicular, el Cerro Bramador, el zoológico de Piedra, el Caos de Puquios, que es algo geológicamente sumamente complejo y que creo que todavía nadie ha sido capaz de dar una explicación completa. Aquí tenemos la cimita de la desembocadura del río Copiapó, las minas de carbón en la zona interior de la Ternera, aquí el yacimiento paleontológico del Cerro Ballena y aquí el Plutón de los Cerros Vetados. Son vistas, son aspectos, por un lado son vistas espectaculares, pero también son aspectos geológicos de alto interés, son didácticos y eso los hace, les confiere la riqueza que tienen. Aquí en la región además hay un museo paleontológico en Caldera, no hay muchos museos paleontológicos en Chile, está el FIC Los Dedos, aquí tenemos una foto de las reconstrucciones que se han hecho allí, está también este libro patrocinado por el gobierno sobre el patrimonio cultural de la región, costera de la región, y este precioso pequeño libro preparado, editado por la Universidad de Atacama y preparado por académicos de acá, y últimamente, lo quise agregar a última hora, hay una memoria hecha en la Universidad de Andrés Bello en que hablan de construcción de georrutas para ligar puntos de interés geológico, patrimonial geológico, para información de aquellos que quieren hacerlas, pero es un elemento valiosísimo para atraer turistas a la región. Y entonces eso me hace pensar que aquí estamos en el borde, casi a punto de tener las condiciones adecuadas para crear un geoparque. En Chile tenemos ya un parque geoparque Cutralcura en la región del volcán Yaima, que integra varios aspectos de la comunidad de la región con los pueblos autóctonos, las escuelas, las empresas de turismo, etc. Hay otras regiones que están bastante avanzadas. El Cajón del Maipo va a presentar brevemente su presentación de geoparque a la UNESCO. En la séptima región también hay intentos y en Biobío también hay una iniciativa bien avanzada. El concepto de geoparque se basa en tres principios. La existencia de un patrimonio geológico destacado. Eso aquí sobra. La puesta en marcha de iniciativas de geoconservación, educación y divulgación. Con los libros que mostré, con la documentación que hay, prácticamente eso está listo. Ahora, eso implica la creación de un proyecto de desarrollo socioeconómico y cultural a escala local basado en el patrimonio geológico. Entonces, son tres pilares que sustentan la creación del geoparque: el patrimonio geológico, la geoconservación y el desarrollo local. Y todo esto un poco para valorizar lo que tenemos aquí en Atacama, y ahora lo quiero relacionar con esta universidad, con este departamento de geología. Tenemos, como se dijo ya por varios personas que han intervenido en esta reunión, que tenemos un laboratorio natural extraordinario. De hecho, los alumnos de la Chile vienen a hacer terreno acá, los alumnos del Andrés Bello vienen a hacer terreno en esta región, precisamente es por eso. No sé si los de la Chile necesariamente están exigiendo caravana, pero yo creo que no. Yo he salido con alumnos de la Chile hace poco y hemos ido con carpa igual. Pero es cierto que los muchachos ahora están exigiendo condiciones más adecuadas. En el pasado salíamos prácticamente sin carpa a cualquier lado, la cosa era aprender y conocer geología. Pero yo creo que aquí tenemos que considerar, y eso es un tema de esta reunión, la calidad de la formación que reciben los geólogos. Y la Sociedad Geológica de Chile es una institución de derecho privado destinada a incrementar el conocimiento, la difusión y la enseñanza de la geología en Chile. Ha estado, conjuntamente con el Colegio de Geólogos, preocupada a lo largo de los años
por la formación de los geólogos en Chile. Y especial preocupación se ha producido hace unos 8 años atrás, al empezar a aumentar el número de carreras de geología en el país. De las 3 tradicionales que existían, que eran Santiago, Concepción y la Católica del Norte, se crearon la Universidad Andrés Bello, se creó esta universidad, después la Universidad Austral, y en este momento hay en Chile 17 campus universitarios. Digo campus porque hay universidades que tienen más de uno, que forman geólogos, y eso naturalmente incrementa el número de candidatos a ser geólogos de una manera exponencial. Yo diría que hay más de 2.000 estudiantes de geología en este momento. Y eso naturalmente tiene implicancias en cuanto a la formación, por eso la Sociedad Geológica se preocupa de eso, y también en las implicancias que esto puede tener en la actividad profesional. Y por eso que está el Colegio de Geólogos, que es la institución gremial también preocupada de este aspecto. Hace 2 años, en esta misma sede, se mencionó hace un rato, se produjo el 8º encuentro de estudiantes de geología y se plantearon esas mismas inquietudes. Estos temas volvieron a discutirse en el 14 Congreso Geológico Chileno en Coquimbo en 2015 y en el último Congreso Geológico Chileno en 2018 en Concepción, donde se presentaron 36 presentaciones sobre el tema. Y una de ellas pertenece a los estudiantes de esta universidad. Preocupación de los estudiantes de geología de la Universidad de Atacama por la formación de los geólogos en el país. Bien, en vista de eso, la Sociedad Geológica convocó en 2013 y 2014 3 encuentros de directores de carreras de geología. Y entonces se aprobó un documento en que se planteaban las condiciones mínimas aceptables y sus especificaciones para impartir las carreras de geología, ingeniería geológica e ingeniería civil geológica. Algunas carreras, algunas universidades dictan la carrera de ingeniería civil geológica. Y entonces se estableció un conjunto de ciencias básicas de la geología para ser considerado geólogo. O sea, haber tenido ese conjunto permitiría decir que efectivamente el estudiante puede ser geólogo. Se necesita además la existencia de cursos selectivos que permitan orientarse a las distintas especialidades de la carrera, las que sean, minería, paleontología, qué sé yo, geología aplicada, geología ambiental. Existencia de personal docente mínimo. Y obviamente la existencia de infraestructura docente mínima. Salas de clase, laboratorios, bibliotecas, espacios de estudio y reposo, equipamiento de terreno. Y también algo que es bien importante y que también se mencionó en una charla anterior, es las salidas a terreno. Efectivamente, las salidas a terreno representan uno de los costos más altos para el erario, digamos, o para el presupuesto de una carrera de geología. Entonces, a raíz de eso, se generó un documento conjunto que fue enviado a todas las universidades y directores, decanos, rectores de universidades que imparten la carrera de geología, y se envió también a la Comisión Nacional de Acreditación para que lo tenga ella en cuenta en el momento que tenga que hacer alguna acreditación de carreras de geología. También hubo una publicación en una revista internacional por Jocelyn Tapia, que es la actual directora de la carrera de geología de la Universidad de Santo Tomás, que es Assessment of Geologic Programs in Higher Education Institutions of Chile, que es una especie de resumen de lo que aparece en este documento. Ahora, además de estas cosas que señalé, yo creo que hay algunos aspectos que son sumamente importantes para asegurar la calidad del cuerpo docente de una universidad o de una carrera, como es el caso aquí. Y estos son
el equipo docente y su relación con la docencia e investigación, lo voy a mencionar, y la evaluación de la calidad académica e institucional. Y en eso pueden haber procesos académicos internos como la calificación, evaluación, estoy hablando de jerarquización, por ejemplo, y los institucionales ya de carácter nacional, como los procesos de acreditación. En cuanto a al equipo docente y la relación docencia-investigación, creo que es importante insistir en que el investigador no solo sea un repetidor de lo que aparece en los libros. El profesor universitario debe ser un investigador. Eso lo diferencia de un profesor de otras instancias de la educación del país. Tiene que ser un investigador, tiene que estar al tanto de lo que se hace, tiene que haber estado trabajando en el tema, tiene que haberse generado, digamos, planteamientos, decir, estoy bien lo que estoy haciendo, tengo que leer más, converso con los colegas. Eso genera un profesor, un investigador que esté al día en su materia. Y aquí se genera algo que se denomina el círculo virtuoso, ¿no es cierto?, entre lo que es la docencia y la investigación. De esa manera los alumnos reciben el mejor conocimiento, el conocimiento más profundo de la disciplina. Ahora, eso ya lo dije. Y la otra cosa es la preocupación que deben tener las mismas universidades, tanto a nivel superior como de los mismos departamentos, y también del Estado, en este caso comisiones o agencias que efectúan la acreditación de las instituciones de la educación superior. En este caso tenemos en Chile la Comisión Nacional de Acreditación, que cada cierto tiempo, hay periodos para eso, se acerca a las universidades y establece o realiza este tipo de acreditación. Pero también dentro de las universidades es necesario que exista algo que estimule también a los investigadores, a los profesores. Y eso lo entiendo como el proceso de jerarquización. Un muchacho joven, recién doctorado, tal vez con un postdoc, entra a la universidad. La idea no es que se quede pegado ahí. Esa persona, si se queda pegada ahí, nunca va a despegar, nunca va a ser una buena docencia. La idea es que haya el incentivo de que puede pasar de instructor a profesor asociado, profesor esto, hasta profesor titular. Los nombres da lo mismo, pero esa emulación que genera ese deseo de mejorar es tremendamente importante. Ahora, a mí me tocó, como vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, o sea, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, participar sobre todo en el proceso de calificación. Y esta es otra cosa que permite, que fuerza, que exige a los académicos a progresar. La jerarquización se realiza considerando todo el conjunto de la actividad de una persona. Sí, su producción científica y el nivel de las cosas que ha realizado, los descubrimientos que ha hecho, por decirlo de alguna manera, sí, permiten que llegue a profesor titular. Esa es una cosa. Es el acumulado. ¿No es cierto? La calificación es la evaluación de una persona, un académico de cualquier jerarquía, ver cuál fue su rendimiento en los últimos 2 años. Naturalmente, al nivel de su propia jerarquía. Y eso genera una serie de procesos dentro de la universidad que son increíbles. Hay personas de excelente nivel, pero que tienen un enfoque más profesional, más orientado hacia la industria, y en ese momento se dan cuenta que efectivamente la investigación, eso de sentarse a investigar y sentarse a escribir paper, no es su cosa, y en la facultad logramos en esa ocasión, mucha gente se dio cuenta que ese no era su lugar y se fue. Otros, esto ya es lo peor, había algunos que usaban su oficina de la universidad para hacer consultoría, obviamente, pero hay que buscar un mecanismo para que esa gente no se quede. Y a veces en instituciones estatales como esta es casi imposible.
Por eso que estos procesos que existen, que están en el reglamento de la Universidad de Chile, permiten avanzar en ese sentido. En todo caso, la buena formación de los geólogos, no hay que echarle la culpa a la acreditación, a los profesores, a quien sea, es de todos. Es un problema que nos atañe a los geólogos, que atañe a los estudiantes, tienen que esforzarse, tienen que cuestionar las cosas que dicen los profesores, tienen que relacionar las distintas cosas que han aprendido. A mí me pasa que llego a algún momento de la carrera y estoy hablando de geología estructural y me paso a hablar de algunas estructuras metamórficas. Sí, profe, pero esta es petrografía metamórfica. Por Dios, es lo mismo. Estamos en un contexto, se separan las cosas en temas, en materias, pero es todo parte de lo mismo. O sea, cuando un estudiante va a terreno, geología de campo, no puede decir voy a hacer geología de campo estructural. Geología de campo, petrografía estructural, paleontológica, estratigráfica. También, obviamente, las universidades tienen que ver con esto, también las instancias nacionales y las instituciones que agrupan a los profesionales geólogos, como el colegio y la sociedad geológica. Y ahí, bueno, es importante que la comunidad participe en este tipo de cosas. Creo que no es necesario que lea o que me refiera a estas conclusiones, creo que es obvio. Aquí en esta zona la geología es tremendamente importante para la sociedad. Probablemente eso no se conozca bastante y eso seguramente es un poco culpa de nosotros mismos. Nosotros no sabemos vender, como se dice, la pomada. Nosotros nos encanta hacer nuestra pega, nos encanta ir a los terrenos, somos románticos, pero eso de ir a presionar al decano, al rector, al ministro, al CEREMI, ¿no es cierto? No lo sabemos hacer. Y eso es importante que empecemos a aprender a hacer. Por otro lado, en esta región hay un patrimonio geológico tremendo y por lo tanto pienso que esta universidad debiese ser una de las universidades líderes en la formación de la carrera de geología. Y obviamente para eso es necesario reglamentar algunas condiciones, situaciones, para que el nivel sea el mejor. Eso es todo.